Eduardo, buen día, bienvenido, gracias por estar. Bueno, muchas gracias a ustedes. Estamos en la última entrevista de esta que hemos desarrollado el tema, la evolución afectiva de los chicos, sobre todo la sexualidad, la evolución intelectual, por así decirlo, y la escolaridad. Y la última entrevista, me gustaría hablar de por qué se produce este retroceso, por qué se produce digamos, desequilibrio que nosotros hemos explicado que viene desde hace años ya, con distintos gobiernos, un poco más o un poco menos, pero viene hace años, no mejoramos en ese sentido. Y yo creo que hay una sola respuesta a esta pregunta de por qué pasa esto, desde el punto de vista sociológico, social. Yo creo que es parte de una ideología, sobre todo del hemisferio norte, que presiona a los otros, el hemisferio norte occidental, más precisamente, que presiona a los países más pequeños, a veces por las buenas, a veces por las malas, bastantes veces por las malas. Por ejemplo, yo voy a dar un ejemplo. Los intelectuales del hemisferio norte están formados en esta ideología, de sentirse ellos primero y sentirse ellos casi en forma absoluta. No todos, por supuesto, hay excepciones, pero en general los intelectuales están formados, sobre todo de las ciencias sociales, humanas y la temática que nosotros hablamos, en esta ideología de ser ellos primero. Y nosotros somos sudaca, latinoamericanos, el patio trasero, etcétera, etcétera. Hace pocos días vino el nieto de Freud a la Argentina. Yo no sabía, un amigo me acercó la fotocopia y le hicieron un reportaje, algunos medios le hacen un reportaje nada menos que al nieto con todo lo que simboliza. Nosotros hemos hablado de Freud. Freud fue un genio, fue iniciador del psicoanálisis, hemos explicado algunas teorías de él. Sí, lo que yo no sabía es que Freud no era psicólogo. Claro, yo te dije un día que los mayores psicólogos de la psicología no tenían el título de psicólogo. Mirá. Ni Freud ni Piaget eran psicólogos y fueron los dos más grandes de la historia de la psicología. Así que eso nos indica que no hay que pensar del todo como psicólogos, sino, ¿viste? Uno se ríe, pero es... Bueno, después vamos a hablar porque hay mucha enseñanza popular, digamos, que tiene que ver con la psicología, ¿no? Pero... bueno, viene el hijo, el nieto de Freud, le hacen una conferencia en la Universidad de Buenos Aires, en la Facultad de Psicología. Le hacen un reportaje los medios, y yo me voy a referir a unas desafortunadas frases que él, con todo respeto, lo digo por el nombre de Freud, al cual yo respeto, como lo hemos puesto en prueba en tu programa. Yo no sé si todas las frases que él cita son verídicas de Freud. Tengo por ahí alguna duda. Pero él las cita como si Freud, ¿no? Y dice que los argentinos, somos los campeones del ego. Lo dice acá, lo dice en el reportaje. Y la verdad que me llama la atención porque hay estudios de psicología que prueban que el ego mayor está en el habla inglesa, en la ideología de habla inglesa en el mundo. O sea, por así decirlo, Norteamérica e Inglaterra. Estudios de psicólogos comparados, ¿no es cierto? Y él dice que los argentinos, se refiere quizás un poco al panorama político que estamos pasando, etcétera, ¿no? Pero más sobre el populismo. Dice que Freud criticaba el populismo, cosa que yo no sabía. Freud no era sociólogo, era un brillante psicoanalista, pero bueno, yo tengo que respetar lo que él dice porque es como que si lo citara a Freud, ¿no? Y dice que el populismo es el colmo también, o el máximo de la egolatría, ¿no? Bueno, yo
sin saber mucha economía, entiendo que el capitalismo está basado en el egoísmo humano. Sí, es el individualismo puro. El individualismo. Entonces, ¿qué critica él de la egolatría? Si él está viviendo en este momento en España. Según algunos, él nació acá, en Argentina, y se fue a vivir a España. Entonces, criticar la egolatría por un lado y no criticar el egoísmo por el otro, bueno, realmente, como dije antes, es un déficit de este, no sé si es psicólogo, pero bueno, aparentemente usa el nombre de Freud como para referirse a la psicología. Critica o toma el emblema de tirar las piedras, como pasó cuando se votó una ley en el Congreso, que los argentinos algunos grupos salieron a tirarle piedra a la policía, etcétera. Dice que eso es muy primitivo, es como que si los argentinos retrocediéramos en la escala social e histórica a algo muy primitivo, la piedra, por supuesto. Ahora, que me disculpe Freud, ¿no? El nieto de Freud, es preferible tirar una piedra y no un misil. En el mundo se tiran misiles. Y él no dice nada. Sí, pero son premios Nobel de la Paz. Claro, bueno, exacto. Entonces, No, pero por otro lado, no vive en Europa y no sabe lo que pasa en Francia. Pasa todos los días en Francia. Bueno, es exacto. Por eso es triste leer esto de una persona importante. Para mí me causó estupor, ¿no? Aunque por ahí dice que Freud conocía el potencial del país, de los argentinos, habla de los argentinos, de los argentinos. Yo le diría a este nieto de Freud, si seremos un país potencial, que tenemos 3 premios Nobel, este año es probable que consigamos el 4º en Argentina. ¿En qué rubro? O por lo menos en física. Ajá. O por lo menos nominado, Maldacena. Ya tenemos 3, vamos a ir al 4º. Y España solo tiene 1. España solo tiene un premio Nobel en ciencia. Entonces, yo, si vengo a criticar, tendría que tener mucho más respeto por el país que yo nací, supuestamente, yo no sé bien si él nació acá, y no decir estas totalmente cosas fuera de foco. Y la frase final que él remata, digamos, por así decirlo, el desacierto en referirse a los argentinos, dice así: Sigmund Freud ya lo decía, los argentinos nacieron y morirán como indios. Ahora, yo no sé si Freud dijo esta frase, pero te vuelvo a repetir, yo no lo leí en ningún lado a esto de Freud, pero bueno, tengo que aceptar la cita, porque está entre comillas, de lo que él refiere de Freud. Esto de indio puede tomarse en 2 sentidos. Uno, como indigentes, como primitivos, como él lo toma en su explicación, como bárbaros, si queremos decir así, claro, sí, ¿no? Sí. Ese es el sentido que él le da. Ahora, este señor sabrá que los indios, como él lo llama, en América, lograron desarrollar una ciencia, como lo hemos explicado nosotros de los mayas, que fue la primera modernidad en el mundo. No lo sabe. Y sin embargo habla de los indios. Ahora, ¿en qué año vivió Freud? Ubicamos un poquito. Freud muere en el año 1939. 1939. Para ese entonces no había un concepto de populismo. A mí me llama la atención algunas cosas. Había en todo caso los primeros conceptos del comunismo primitivo o el socialismo básico. Sí. Pero no se conocía el populismo como populismo, porque además el populismo, como lo entiende el mundo neoliberal, que evidentemente representan al menos la intención de esta frase, es un descalificativo hacia procesos democráticos populares que está de moda, que no son necesariamente socialistas ni comunistas, sí, ¿no? Está bien, sí. Tienen condimentos de todas las ideas, lo que básicamente conocemos como peronismo, digamos. Que a mí todavía no he encontrado yo un contraste a mi afirmación, que tampoco es mía solamente,
en cuanto a que el peronismo o el justicialismo entendido como expresión política, es la única doctrina política viva en el mundo. Lo demás no existe un compendio dogmático como lo tiene el peronismo, que además es reciente, digamos, que ocurre casi por generación espontánea 10, 15 años después de la muerte de Freud. Claro. Por eso digo, yo tengo mis dudas de algunas frases. Ahora, acá están entre comillas expresadas por él respecto de que las decía Sigmund Freud, y entre comillas en el reportaje. Ahora, si en el reportaje después hubo una intención de manipular lo que él decía para... ¿En qué medio? Esto creo que es Infobae. Bueno. Ahí están las personas tirando piedras, sí. Los argentinos quedando como, etcétera, etcétera. Entonces, pero él lo cita a Freud. Yo tengo mis dudas, realmente tengo mis dudas si esto es así. Uh-huh. Aparte, hablar sin conocer del todo al país o a los indios, si lo queremos llamar así. Bueno, pero sabes que no debería extrañarnos si el presidente dijo que conoció Europa primero y que recién ahora está conociendo la Argentina. Y es el presidente. No, entonces, mayor falta de respeto que esa, difícil, ¿no? Sí. Es lamentable que habrán ido mucha gente a escucharlo en su conferencia, pero todo esto es digamos, para ellos, y lo digo con dolor, que España, o muchos dirigentes políticos de España, o intelectuales españoles, sigan todavía el camino de la ideología de habla inglesa para oprimir a otros países, o por lo menos para, ¿cómo se dice?, discriminarlos. Porque para los españoles nosotros seguimos siendo de cuarta, de quinta, etcétera, etcétera. Y acabamos de citar que tenemos 3 premios Nobel en ciencia y que vamos camino al cuarto. Y España tiene solamente uno, que fue Ramón y Cajal, en ciencia. Entonces, España está aparte integrada a una gran comunidad, que es la comunidad europea. Nosotros estamos solos acá. Dominado por el Bundesland. Dividido. Entonces, tenemos problemas, claro que tenemos problemas, pero muchos de nuestros problemas no vienen del populismo, precisamente, ni de la egolatría, sino del egoísmo capitalista. Ahora, si se pudiera hacer un análisis psicológico de nuestra sociedad, y hablando de lo que estábamos charlando fuera del micrófono, acerca de esta trágica actualidad que nos remonta a épocas que seguramente pensábamos pasadas o que ya no iban a repetirse, acerca de del empujón hacia la indigencia y la pobreza y la falta absoluta de respeto por las por las características de nuestra gente, ¿no? Es decir, veíamos, bueno, ya casi al principio de este gobierno, un hombre suicidarse en una oficina de ANSES, quejas, la señora que se tira al subterráneo porque no podía comprar remedios, o ayer la persona que increpaba a los empleados del PAMI, que seguramente no tenía nada que ver porque son meros funcionarios de órdenes que dan otros y de un sistema que está pensado para deshacerse. Hay un cuento cruel que dice que el ministro de Economía llega y le dice al presidente: tengo una noticia buena y una mala. Dice, bueno, empezá por la buena. ¿Qué pasó? Se cayó un avión con jubilados. ¿Y la mala cuál es? Había 2 asientos vacíos. Eso que parece ser un chiste de humor negro, se puede contemplar como una realidad, ¿no? Porque parece que el sistema, analizábamos al principio del programa justamente, cómo los números presentados por el ministro de Economía revelan que hubo un aumento
exponencial en la ganancia, en los subsidios que el gobierno le da a las empresas, y una pérdida extraordinaria de jubilados, pensionados, asignación universal por hijo, etcétera. ¿Qué pasa? ¿Por qué crees que, digamos, hay una, yo no diría una calma chicha, porque la gente está enojada, pero no se manifiesta en el conjunto enojado? Y bueno, yo tengo mi pensamiento. Yo creo que de alguna u otra manera el gobierno se encargó al Congreso, sobre todo al Congreso, que es el órgano de Contralor, ahí hubo algo raro, como diría De la Rúa, la tarjeta Banelco. Yo no tengo otra explicación. Y la justicia, que bueno, tendría que acompañar, ser más justicia, justamente. Y bueno, esto sería es decir, ellos tendrían la libertad de proponer lo que quieren. La libertad existe, pero también existe el límite de esa libertad, donde empieza el derecho del otro. Ahí tiene que cortarse la libertad mía o tuya, o al revés, porque si no se corta, y como vos decís, a las empresas que están ganando, los bancos que están ganando mucho dinero, no se le pone un límite y le dan todavía subsidios, y está explicado clarito. Sí. Bueno, no sé si te saqué de eje, pero No. pero es muy valioso porque nos permite, por contraste, nos permite hacer un análisis. Por eso lo traje. Porque el pensamiento que se expresa de la gente en calma es mucho más llamativo, como lo mencionamos acá recientemente, que el que tira piedra. Porque hay que recordar también que en el momento que se tiraron las piedras, se estaba discutiendo el futuro de los argentinos, que como vos bien decís, no sé si con Banelco o sin Banelco, se terminaron reformando el sistema jubilatorio, etcétera, etcétera, y ahí nace la protesta. Es decir, una violencia sin armas también es violencia. Una violencia verbal también es violencia. Sí. Apropiarse de los derechos también es violencia. Este hombre cita al final del artículo, es cierto, una frase supuestamente que dijo Freud, que cuando en la humanidad, en lugar de tirarse una piedra, alguien insultó a otro, ahí empezó la civilización. Yo convengo de que es mejor que tirar una piedra a que yo te diga, bueno, te diga una mala palabra, entonces es mejor. Ahora, entre la piedra y el misil hay una distancia inconmensurable, ¿no? Y Occidente dispone del misil para cualquier lado. Bueno, David y Goliat son bíblicos. Claro, son bíblicos. Él no lo dice a eso, pero bueno, habla del primitivismo de la piedra en manos de los argentinos. Dice, da 3, 4 dichos. Y se olvidó del antichavismo, por ejemplo, que ocupa la piedra también. ¿Quién? El antichavismo. Sí, por eso, es muy parcial. Esto de la piedra lo dice varias veces, convidado de piedra, una piedra en el zapato, una piedra en el camino, etcétera, etcétera. Y remite a esta conducta que, como dijo un dirigente, no voy a citar el nombre del dirigente, en Argentina se inoculó la mayor dosis de veneno neoliberal en la tierra del general San Martín, y no se equivocó. Lamentablemente no se equivocó. Eduardo, ¿con qué avanzamos la semana que viene? No, yo ya terminé. ¿Ya terminaste? Claro, qué cortito. Por eso vine lloviendo para terminar. Se aburrió el hombre. Bueno, muchas gracias por tu aporte. Bueno, los que quieran tener el compendio de lo charlado en estos jueves
por el licenciado Eduardo Campi, lo pueden tener a través de nuestro canal de YouTube de Concepción Siglo XXI. Allí está todo. Una cosa más que me gustaría agregar al respecto por 10 pesos. De los indios, ¿cómo no? De los indios, José Luis, el director del museo, Artemio Licio, me ha pedido una nueva charla sobre los mayas, que es un tema que nosotros hemos desarrollado acá, que le gusta a la gente, le interesa. Yo le dije que sí, y vamos a dar el calendario de Venus, vamos a desarrollar detalladamente el calendario de Venus. Así que presten atención, porque él va a venir a anunciar la fecha, y la gente puede ir. Muchas gracias. No, gracias a vos, Eduardo, muchas gracias. El licenciado Eduardo Campi, que ha finalizado su segundo ciclo en Concepción Siglo XXI. Farmacia Social, Mutual Bancaria. Más que importantes descuentos en medicamentos y perfumería. Al servicio de cada asociado. Galarza 449 42 32 22. Farmacia Social, Mutual Bancaria. Más servicios para cada asociado. Estás escuchando Concepción Siglo XXI.